Esto quiere decir que sí tengo la posibilidad de cambiarme de un lugar a otro, ¿verdad? Porque todos ustedes me escuchan. La ventaja es que son muy jóvenes y tienen muy buenos oídos. Si todos los de mi edad estuvieran allá, sería claro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice así. Voy a leer un pasaje en Hebreos capítulo 4 y verso 12. Ya muchos de ustedes lo saben de memoria. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, parte el espíritu, parte las coyunturas, parte los tuétanos y algo muy importante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, así dice la palabra de Dios. Qué bueno. Ahora, ¿por qué les voy a platicar de algo y por qué no les voy a predicar? Hace unos 4 o 5 años, mi esposa y yo íbamos con rumbo a Los Ángeles y visitamos a una amiga de mi esposa que fue su compañera de estudios en aquella ciudad. Ella también es enfermera. Era mi esposa y muchas de las estudiantes de aquella época admiradoras de esta mujer. Esta mujer es hija de un hombre que fue pastor, que fue maestro después del seminario que cuando estuvo en Torreón. Era una mujer que sabía hablar el inglés, había estudiado muchos libros, tocaba maravillosamente el piano, organizó coros allá entre el grupo de enfermeras. Todo el mundo la admiraba. Y mi esposa siempre me hablaba de ella. Pero cuando llegamos a aquella ciudad, ya ahora, ¿se imaginan ustedes 50 años de haberse graduado? Encontramos con una persona totalmente diferente. Ahora se había vuelto budista. Y es budista. Luego, la historia de Gerardo, que hace un momento una hermana estaba comentando que ahora hacemos por él, porque ahora dice, ya no quiero creer. Y esa historia se está repitiendo en muchos hogares. Muchas personas, muchos niños que en su infancia asistieron a la iglesia, que en su adolescencia todavía andaban así, llegan a la preparatoria, llevan a una escuela superior, y ya sea por la manera en que le hablan en contra del cristianismo, o ya sea por su falta de fe o su ignorancia de lo que creen, llega un momento que vuelven a su casa y le dicen a su padre y a su madre, mira mamá, mira papá, yo te quiero mucho, te aprecio muchísimo, pero una cosa sí te voy a decir, yo no puedo seguir creyendo todas aquellas cosas que tú me enseñaste cuando era niño. Y ese hecho se repite de frontera a frontera, en iglesias de distintas denominaciones, en muchos lugares. Y me surgió una inquietud. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer ahora? Y pensé,
tal vez debo platicar con los padres. Y comencé a buscar material. Encontré por allí un libro que se llama El caso de Cristo. Muy interesante libro, y te presenta pruebas porque es un periodista que se dedicó a investigar la realidad de la vida de Cristo, la realidad de que si era Dios o no era Dios, la realidad de que si realmente fue histórico o no. Encuentro otro libro que se llama Las 10 preguntas más, los 10 cuestionamientos más difíciles que le presentan a todo predicador. Y por último leí por allá un libro que se llama 7 razones para creer en la Biblia. Y cada uno de estos personajes presentan razonamientos tanto históricos, filosóficos, científicos de distinta naturaleza para decirte que la Biblia es palabra de Dios. Y entre esos libros encontré este. Y cuando hablé con mis hermanos allá en Hermosillo, Sonora, les comenté: traigo algo pesado para ustedes. Y por 2 razones. Porque este libro pesa 1,2 kilos. No es fácil de cargar. Ayer mi hermano, que tiene una balanza para pesar la ropa que va a echar a la lavadora, dije, vamos a ver cuánto pesa, y lo pusimos. 1,2 kilos. Su contenido también no es fácil de asimilar así nada más. Pero también descubrí que es muy importante. Ayuda a los padres que se interesen en cargar 1,2 kilos, abrirle su imagen, su visión, para poder dar respuestas a sus hijos, a sus conocidos y a todas las personas que cuestionan su creencia. ¿Saben ustedes por qué muchas veces no nos atrevemos a hablarle a otro del Evangelio? Porque tenemos miedo que nos hagan preguntas y nos quedemos mudos. El día que le dicen a uno, ¿sabes qué? Que invita al pastor o a alguien de la iglesia y dice, vamos a repartir literatura alrededor de nuestra iglesia, vamos a repartir literatura en nuestra colonia, vamos a coger esta calle, y nos comienzan a temblar las piernas, nos ponemos tartamudos, nos duele la mano para tocar una puerta. Hay muchas personas que así les pasa, y es normal. Y la razón normal por que existe es su falta de conocimiento de cómo responder a una probable pregunta que pudiera surgir. Bien, como no quiero hablar exclusivamente de este libro, sino de uno de los capítulos de este libro, este tema que les voy a tratar está en la cabeza de la hoja que ustedes tienen. El título es del capítulo 1 de este libro. Y me gusta y lo he presentado en varios lugares. Cuando he tenido oportunidad de darle seguimiento al libro, lo he hecho. Quiero decirles que en noviembre del año pasado formé un grupo en mi iglesia. En la primera invitación que hice, llegaron 23 personas. Con el tiempo se fueron yendo algunas y me quedan 15. 15 personas, hombres y mujeres, algunos profesionistas en su mayoría, que encontraron en el libro una respuesta importante.
Hay en mi grupo un médico militar que iba a la iglesia porque su esposa es una fiel asistente de nuestra congregación. Pero iba solamente por acompañar, porque es un hombre muy amable, muy cariñoso, respeta mucho a su familia, moralmente ante la sociedad, pudiéramos llamarle íntegro. Por eso iba al templo. Pero él no creía ni en las predicaciones ni en la palabra de Dios. Y yo lo conocía. Y lo fui a invitar específicamente para que fuera a los estudios. Quiero decirles que más o menos un mes después de platicar, llega conmigo y me dice: hermano, encontré una paciente que me dijo esto y esto, y yo le dije esto y esto. Gloria a Dios. Estaba dando testimonio de su fe en Jesucristo. Estaba hablando de lo que creía ahora. Y yo le comenté a mi esposa: hija, y hace poco, antes de salir de Hermosillo, he estado enfermo de mis ojos. Y me lleva con el oftalmólogo militar del hospital de Hermosillo. Y ya que me presenta allí, y le dice el oftalmólogo, un hombre joven, altote, y le dice: doctor Nieto, ¿qué hace el señor Mateos? Dice: él es mi pastor, le dice. Y quiero decirles que yo no soy el pastor de la iglesia. Soy un miembro de la iglesia. Pero para ese hombre, no sé desde qué momento de su vida, él decidió que yo era su pastor. Y desde entonces he platicado con mi oftalmólogo de la palabra de Dios. Me comprometió, y un buen compromiso. Tuve 2 experiencias iguales y otro más. Hay allá en la ciudad un hermano, le decimos el güero, se llama Rafael. Terminó su preparatoria, es miembro de nuestro grupo. Pero tiene un compañero que es su compañero albañil, y le comenzó a hablar del libro, y le comenzó a hablar de la clase. Y quiero decir, es un albañil. Se interesó por el libro, y un sábado en la noche llegó tocando la puerta de mi casa, porque yo compré en un principio 13 libros de estos en una librería. A mí me había costado como 420, 410, pero yo lo estaba dando en 400 pesos, redondeaba la cantidad. Y llegó el hombre con sus 400 pesos para llevarse el libro. Pero lo importante no quedó allí. Le comenzó a hablar a su esposa y le prestamos una Biblia y comenzó a platicar con su esposa. Un día llega con su esposa y la esposa nos platica: hermano, ¿qué voy a hacer? Tengo un problema muy difícil. ¿Cuál es? Hace muchos años soy catequista en la iglesia de mi barrio, de mi colonia. Tengo mis 2 hijas, ya las conocíamos. Una de más o menos 10 y otra de 11 o 12 años. Muy inteligentes las niñas. ¿Qué les digo si durante tantos años le he enseñado el catecismo? Qué problema tan precioso, ¿verdad? Cuando la gente va teniendo convicciones basado en su conocimiento y que sabe por qué es lo que es, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué creo en Cristo? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo que Él es mi Salvador? ¿Por qué creo en un Dios que es autor del universo y que pueda dar respuestas convincentes con evidencias reales? Hermanos, tú puedes hablar, tú puedes explicar, tú puedes enseñar,
De otra manera va a ser un poco complicado. Bien, después de esta larga introducción, nos quedan 2 horas para continuar. Así es de que pónganse cómodos. Otra cosa también yo acostumbro, y como les dije en un principio, no es una predicación. Yo les voy a pedir una cosa, y yo lo hice con mi grupo y lo sigo haciendo. Si ustedes van a anotar algo, anótenlo. Pero también si en el trayecto de mi exposición alguien tiene una pregunta sobre el tema que estamos tratando, no se detenga en levantar la mano y hacer la pregunta. ¿Está bien? Quiero decirles también que aquí no hay preguntas pequeñas o que no deban ser tomadas en cuenta. De la misma manera, si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, puede manifestarlo con toda claridad. ¿Está bien? Todos estamos en la misma circunstancia, incluyéndome yo. Aquí no hay ninguna autoridad, ni yo soy autoridad para ustedes, y ustedes, aunque sean muchos, no son autoridad para mí. ¿De acuerdo? Bien. Si ven, ahí tiene los números del 1 al 8. Obsérvenlo. Dice que la Biblia es singular. ¿Qué quiere decir singular? Que es única, que no hay otro como él, como ella. Eso quiere decir singular. Este objeto, el libro que es la palabra de Dios, es singular porque no hay otro libro en todo el universo que pueda compararse de ninguna manera con ella. Eso es singular. Ahora, en primer lugar tengo ahí como punto número 1 que es singular por su continuidad. 2, busquen el número 2, es singular en su circulación. 3, es singular en su traducción. 4, es singular por su supervivencia. 5, es singular por sus enseñanzas. 6, es singular por su influencia en las artes. 7, es singular por su influencia sobre la civilización. Y por último, es singular porque cambia vidas. ¿Encontraron los puntos? Ahora vamos a platicar uno por uno. ¿Cuál es el primer punto, hermano? Por su continuidad. ¿Qué quiere decir continuidad? Quiere decir que cuando una línea lo voy haciendo desde aquella esquina hasta la otra y no la interrumpo, que no la hago para allá así como zigzag, que no la recorto, que no le falta nada a esa línea, no hay ningún espacio vacío, quiere decir que es una línea continua. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora vamos a ver por qué la Biblia es singular por su continuidad. Fíjense ustedes que gracias a Dios, desde el personaje que escribió el primer capítulo del Génesis hasta el que escribió el último capítulo de Apocalipsis, transcurrió aproximadamente un periodo de 1400 a 1500 años. ¿Cómo supo el autor del Apocalipsis que el autor de Génesis iban a escribir sobre un mismo tema? ¿Cómo supieron los que escribieron los libros intermedios que iban a escribir algo semejante? Sencillamente el Señor de los cielos inspiró a cada uno de ellos para que no se interrumpiera el mensaje.
Hay otra cosa importante en esta continuidad, que a pesar de que fue escrito por más de 40 escritores, ninguno de ellos contradice el mensaje principal. Nadie. Todos parece que tenían una argolla del eslabón y que tenían el compromiso de engarzarlo al que sigue para continuar hasta el final. ¿No se les hace importante este detalle? A mí se me hace maravilloso. ¿Saben ustedes que fue redactado en diferentes lugares? A veces fue escrito en el palacio, a veces fue escrito en la montaña, a veces fue escrito viajando. En diferentes lugares se escribieron diferentes libros de la Biblia. A pesar de ello, el mensaje nunca se interrumpió. Escrito en diferentes tiempos. En tiempo de paz, en tiempo de guerra, en tiempo de revolución social. ¿Se imaginan ustedes a un Jeremías cuando el pueblo babilónico estaba atacando Jerusalén y todavía él hundido en una cisterna sucia y pensando en redactar nuevamente el libro que era el mensaje de Dios? ¿Se imaginan a ustedes a un Amós que era un vaquero en las montañas? Dios lo toma y lo pone en Jerusalén para que hable y que escriba con fuerza y vigor su mensaje. Así fue. Los tiempos fueron diferentes, escritos en diferentes estados de ánimo. Si ustedes van a ver cómo se escribió el libro de Job, donde va describiendo el sufrimiento humano en su situación extrema. O un Josué que está viendo la gloria de Dios y cómo va de triunfo en triunfo. O un pueblo como que va dirigiendo Moisés y pasa al otro lado del Mar Rojo y ve la maravilla cómo sus enemigos caen en medio del mar. ¿Y qué dice la historia de este hecho? Que María y las gentes danzan y cantan rebosantes de alegría. Así es, distintos estados de ánimo, distintas circunstancias, distintos lugares, y la palabra de Dios se sigue redactando. Hay otra cosa interesante, fue escrita en 3 continentes: en el continente asiático, en el continente africano y en el continente europeo. En Grecia, en Italia, en el norte de África, en la tierra de Palestina. Ahí están los 3 continentes. Y ahí se escribe la palabra de Dios. Sin embargo, esos distintos lugares no influyen para interrumpir el mensaje divino. Además de eso, se escribe en 3 idiomas. El hebreo, que era el idioma popular del pueblo de Israel. Pero luego cuando regresan de Babilonia, impera el arameo. Y hay libros que se van escribiendo en arameo. Y por último, el Nuevo Testamento. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? A pesar de que el pueblo latino romano había conquistado el mundo de esos tiempos, la palabra de Dios del Nuevo Testamento se escribe en griego.
¿Cuáles son los 3 idiomas? Hebreo, arameo y griego. ¿Se dan cuenta cuántas cosas están sucediendo con la palabra de Dios? Y que a pesar de estas cosas no se modifica el tema principal ni los objetivos maravillosos de Dios. ¿Saben ustedes que en la palabra de Dios hay una variedad de estilos literarios? Cuando alguna vez ustedes quieran encontrar un poema bello, agradable, inspirador, que fortalece y anima, busquen en el libro de los Salmos y reciten y apréndanse el Salmo 23. O algún otro más que les llene su corazón. O busquen el final del libro de Habacuc, donde está una oración preciosa que fortalece y anima. Aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya higos en la higuera, de todos modos, dice el profeta, yo seguiré al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Son poemas bellos. Y si vas al Nuevo Testamento, ¿quién no conoce Primera de Corintios 13? Es el poema de amor más bello del universo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor nunca deja de ser. Bellos conceptos inspiradores y que fortalecen a la humanidad. Pero ¿quieres encontrar una obra literaria sencilla, agradable, campirana? Vean el libro de Ruth. Obsérvenlo. Qué hermoso habla desde cuando Noemí va y parece que se va a acabar la familia de Noemí, pero regresa y hay unas promesas preciosas de Ruth para Noemí y Dios recompensa, y al último Ruth se convierte en uno de los elementos básicos para la venida del Señor Jesucristo. Es una literatura sencilla, campirana, agradable. Y pudiera hablarles de otros pasajes y libros hermosos de la palabra de Dios que manifiestan su diversidad de literatura. Encuentran parábolas, encuentran historias, encuentran sátiras, encuentran una variedad inmensa de formas de literatura. ¿Dónde la van a encontrar? ¿Habrá otro libro que se compare a él? Por eso la palabra de Dios es única. Por eso la palabra de Dios es singular. Y otra cosa, aborda diferentes temas. No hay tema que, por difícil que sea, así sea el tema más complicado que tú no quisieras ni escuchar, ahí está. A Dios no le da temor de decirle a sus escritores: escribe esto, porque esto es realidad de la vida humana, porque esto necesitan conocer para que tomen experiencia y no caer en lo mismo. Habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de batallas, de muertes y de tantas cosas. Habla de homosexualidad. Así es la palabra de Dios. Te presenta las cosas reales, no te las cubre, no te las... A veces nosotros, ¿cómo le voy a decir esto a mi amiga? ¿Cómo le voy a decir esto a fulano? ¿Cómo le voy a...? No, el Señor no se preocupa por eso, te dice las cosas tal como son. Esa es la palabra de Dios. Sus temas no le preocupan, porque Él quiere que tú y yo conozcamos algo importante para mejorar nuestra vida. ¿Saben ustedes que desde el principio hasta el fin, la palabra de Dios tiene un tema importante? La redención del hombre. Ahí está. En el libro
del Génesis, en las leyes, en tantas cosas. Ahí está el tema de la redención. En los sacrificios. ¿Para qué eran los sacrificios? Para redimir al hombre de su pecado. ¿Para qué era esta cosa? Para quitarlo del pecado. Y cada uno de los escritores, tanto que hay alguno que dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta y viva. ¿Se acuerdan ustedes? Así es la palabra de Dios. Y si vas a los evangelios, Jesucristo no se cansa de decir que Él vino para darte vida eterna. Y los apóstoles, cuando escriben, hacen lo mismo, pero Él ya no dice, los apóstoles no dicen nosotros, sino dicen Cristo el que resucitó, Él te da la vida. ¿Recuerdan ustedes con qué contundencia, con qué forma el apóstol Pedro se presenta ante el Sanedrín y le dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Qué convicción tan gloriosa, ¿verdad? A veces le digo, Señor, dame ese valor, dame esa fuerza, dame esa capacidad para responder con firmeza que tú eres el único Salvador del mundo. Y algo muy bello en este libro. ¿Saben quién es el protagonista principal desde el primer capítulo hasta el último de este libro? Es Dios. Dios es el creador al principio. Dios es el que guía a su pueblo. Dios es el que perdona. Dios es el que da la tierra prometida. Dios es el que manda a los profetas para llamar al pueblo. Dios manda a Jesucristo profetizado. Dios manda a los apóstoles para que escriban. Y por último, en el Apocalipsis, Dios es el que nos presenta un trono glorioso donde tú y yo podemos disfrutar la eternidad. Es Dios. Yo creo que ya se cansaron, ¿verdad? Porque ya se va a acabar el tiempo. Y apenas, fíjense, nada más vamos con el primer punto. Qué tremendo es estas cosas. Yo a veces se me pone así la piel porque, y me dirán a aguantar. Y se van a... Pero yo, como les dije desde un principio, en el momento que digan, hermano, córtele, yo respeto a todos ustedes, ¿eh? ¿Está bien? Así es de que cuando a alguien se le ocurra decirme así, ahí se acabó. ¿Está bueno? Bueno, vamos en el segundo punto, porque no vi ninguna mano que me hiciera así. Entonces vamos en el segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Que es singular por su circulación. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un bestseller? ¿Han oído esa palabra? A ver. El libro más vendido en ese momento. Así es, exactamente. Ahora, a fines del año pasado y hace algún tiempo, parece que el bestseller más importante de estos tiempos es el libro escrito por este inglés, o una mujer inglés, ni sé. ¿Cómo? Ese, ¿no? Usted sí lee, hermano, le felicito. Bueno, dicen por ahí, una vez escuché en un noticiero, que antes de que saliera el último libro de la imprenta, ya había pedidos por donde quiera. Así escuché. ¿Es cierto o no es cierto? Lo escuché nada más. Tampoco lo afirmo ni lo niego porque no me consta. Pero quiero decirles que ni... ¿Cómo se llama el libro? Ni Harry Potter le llega a los talones. Nadie. No hay. No se ha creado en el universo un libro que se venda tanto como este. Solamente voy a hablar de un dato que es preciso y es real, porque ese es uno de mis objetivos, decirle cosas verídicas. En 1998, y ahí está en sus hojitas, se vendieron 20.800 millones de Biblias en todo el mundo. Y esto estoy hablando solamente de la agencia bíblica.
Quiero que sepan que aparte de la agencia bíblica, hay muchas editoras, hay muchos grupos de creyentes que se han asociado para producir Biblias para ir y ponerlo a disposición del mundo. Aquí no estoy tomando en cuenta los Nuevos Testamentos, ni las porciones o los evangelios. No, estoy hablando exactamente de Biblias completas vendidas en todo el mundo. Investiguen, ustedes que pueden manejar el internet, porque yo ya no llegué tarde al internet. Si encuentran un libro que en un año se haya vendido más de 20 millones, me lo platican y yo corrijo mis datos. Otra cosa muy importante también es singular en su traducción. Fíjense bien qué datos estamos diciendo. Esta plática de hoy no es para sentirse bien y qué a gusto, qué bonito habló, no, sino para que tengan un conocimiento veraz. Quiero decirles que este libro se ha traducido a 2.200 idiomas, que en cierta es el 90% de la población mundial. ¿Habrá un libro que se haya traducido a tantos idiomas? ¿Existirá por ahí algo? Yo recuerdo que en una ocasión, allá en la ciudad de Hermosillo, me visitó un señor que era gerente de la editorial Aguilar, no sé si han oído hablar de esa editorial. Vendía libros como, a mí me interesaba una colección que decía lo que dijo Confucio, lo que dijo Cristo, lo que dijo Napoleón, era una colección muy bonita. A mí me interesó, y ya llegó el hombre a ofrecérmelo y yo le hablé por teléfono que lo quería, pero yo le manifesté que era cristiano. Y él, entre la plática, me dijo, no, dice, el libro más leído es el libro, la Constitución China. Y le digo, ¿por qué? Ah, porque Mao Zedong, no sé, me acuerdo, algo así se pronuncia, ¿verdad? Editó una Constitución china y lo mandó a cada uno de los habitantes chinos. Y como se cree que la población china es enorme, yo no puedo darles un dato exacto de números porque nunca lo he investigado, pero ese hombre me dijo, este es el libro más leído. Después de un poco de plática, lo convencí de su error. ¿Por qué? Porque para comenzar le digo, hay una diferencia muy grande en que tú leas un libro porque te guste o porque leas un libro porque te lo impongo. Si yo le doy en estos momentos un párrafo y le digo, tienen que leerlo, si no, no sale de aquí en 30 días, algunos lo van a leer, pero otros dicen, ¿y usted qué? Agarra el libro. Y le digo, ¿lo leíste? Sí. Dime lo que... Ah, no quiero. Y alégale, ¿no? Aunque no, nunca lo leyó. Es lo que sucede cuando se quiere imponer una lectura, ¿no es cierto? Bueno, lo importante está que la Biblia sí se ha traducido y muchas gentes lo han leído. Quiero informarles que aproximadamente 250 años antes de Cristo, se tradujo en la ciudad de Alejandría, dirigido por un gobernante griego llamado, se me traba la lengua cuando lo pronuncio, Ptolomeo II, P-T-O-L-O-M-E-O II, Ptolomeo II. Este hombre tenía en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, donde desemboca el río Nilo, estaba una ciudad muy importante. Pero en ese momento había la biblioteca más importante de su momento.
Y como a todos los griegos les gustaba la investigación, las cosas raras, se dio cuenta que había un grupo de judíos en Alejandría que se reunían todos los sábados y leían su libro y seguían sus oraciones en su sinagoga. Y él ordenó: quiero que se traduzcan todos los libros de los judíos. Dice la historia, leyenda o realidad, no sé, que mandó traer o reunió 70 personas y trajeron todos los libros que encontró de los judíos y los tradujo. Lo más triste es como a este hombre lo que le interesaba era la cultura, pues tradujo todos los libros que encontró. Y ahí por primera vez se comenzaron a colar unos libros que ahora en la actualidad se llaman apócrifos. Ahí se inició ese problema, que más tarde se sumó el libro de estos guerreros judíos que lucharon. Después se sumaron los macabeos. Bien, así estuvo. Pero desde entonces, indistintamente de los otros detalles, se tradujo por primera vez el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Años más tarde se tradujo al latín y vienen otros problemas. Pero quiero decirles que desde entonces la palabra de Dios se está traduciendo. Ya se ha traducido a todos los idiomas oficiales del mundo. Pero además de eso, hay un grupo de hermanos, hay más o menos un grupo de traductores que se llaman Wycliffe. Wycliffe recibieron ese nombre por el primer traductor de la Biblia al inglés en Inglaterra. Pero ese grupo dice, en la información que tengo, que hay 6,000 personas trabajando para traducir la palabra de Dios a diferentes dialectos. Tuve el privilegio de conocer a 2 personas de ellas. Uno en el estado de Sonora, entre una tribu que se llama Seri. Un hombre que se fue a vivir allí y allí murió y tradujo varias porciones de la Biblia. Y quiero narrarles una anécdota. Mi abuelo era un comerciante de aquel tiempo que llevaba sus frutas, sus mercancías al lomo de burro. En la época de mi abuelo no había camiones, había caminos, no había carreteras pavimentadas, había veredas. Y ahí llevaba sus burritos, había un lugar donde había ventas y allí iba con su burrito. Y una vez llegó a un pueblo que se llama Cuixtla. Ahí estaba un gringuito, un americano, un hermano, traduciendo al dialecto zapoteca. Pero mientras él estaba ahí vendiendo sus mercancías, descubrió que aquel güero que andaba allí platicaba con toda la gente con una fluidez sorprendente. Platicaba con uno, con otro, con el que se encontraba y platicaba. Y mi abuelo se quedó así. Pero como de esos comerciantes que no le tienen miedo casi a nadie, se acercó al último y le dijo: oye, tú ven para acá. ¿Qué hiciste para que tanto indio bruto aprenda el inglés? Así le dijo mi abuelo. Y el hombre le contesta: no, yo no les enseñé el inglés a ellos, yo aprendí el zapoteco de todos ellos. Pero mi abuelo nunca supo la razón por qué ese hombre tuvo que aprender el dialecto zapoteco y hablarlo con una fluidez como si hubiera nacido ahí. El objetivo era traducir la Biblia. Qué bello, ¿verdad? Y qué difícil es ir a meterse a esos lugares donde de veras hay que tener valor, hay que tener decisión y amor a la palabra. Estos son los traductores. Ay, hermanos, vamos a la mitad. Es singular por la supervivencia.
Me dan ganas de quitarme los lentes para no ver si alguien me dice que ya. Ahora, en la cuestión de la supervivencia, el primer renglón que dice es a través del tiempo. La palabra de Dios se comenzó a escribir muy en su origen en papiros, más tarde en pieles, y como ustedes deben saber que todos esos elementos son frágiles para sobrevivir al tiempo. Pero gracias a que hubo hombres, escribas, masoretas que se le llamaron después, ¿saben lo que hacían estas gentes? Cogían los rollos, lo desenrollaban, valga la redundancia, y contaban los signos horizontalmente. Cuando ya acababan de copiar un renglón, volvían a contar las letras a ver si no le faltó alguno. Cuando terminaban una hoja, contaban si todas las letras que estaban allí estaban completas. ¿Cuánto esmero tenían de que el mensaje de Dios se vuelva a reproducir fiel y exactamente como Dios lo dijo? Quiero preguntarles a ustedes, ¿conocen algún libro antiguo que para su copia posterior alguien se haya dedicado a copiar minuciosamente y a contar el número de sus signos? No, hermano, no hay. Por eso es singular la Biblia, pero también es singular en la supervivencia, hermanos, porque ha sufrido grandes persecuciones. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que alguien hable mal, pero verdaderamente mal, en toda su máxima expresión de hablar mal de algo, de un libro de filosofía, de un libro de matemáticas, de un libro de artes, de alguna novela? No, nadie. Pero de la Biblia han dicho tantas cosas. Es como si alguien estuviera apuñalando y apuñalando a un cuerpo. Han querido matarla. Y muchos hasta han profetizado que se iba a acabar ya. Los profetas que han dicho que que se iba a acabar la Biblia, murieron. ¿Y la Biblia? Sigue firme con su propósito. ¿Saben ustedes que en el año 303 el emperador Diocleciano ordenó, específicamente dio un decreto, porque se dio cuenta que para ese momento el cristianismo había inundado prácticamente todo alrededor del Mediterráneo, donde estaba su imperio? Pues dijo, ya sé que tienen un librito, venga para acá todos los libros, vamos a acabar con todos esos libros y se van a acabar. Y al que no entregue los libros y lo tenga, los vamos a quemar, los vamos a matar. Es posible que muchos entregaron sus libros, pero también muchos lo conservaron y prefirieron morir, ir a la hoguera, ir al sacrificio, entregar sus vidas como Marciano, pero no entregar la palabra de Dios. Más tarde, en 1778, un enciclopedista de apellido Voltaire, si alguien habla francés me corrige por favor, él dijo, ¿saben ustedes? En 100 años el cristianismo y su Biblia se va a acabar. Para ironía del destino y de la vida, 20 años después de la muerte de Voltaire, la Agencia Bíblica de Ginebra compra la casa de Voltaire, usa la imprenta de Voltaire para continuar produciendo Biblia. Historia. Y ahí está.
Una cosa interesante entre el pueblo comunista, que en 1920 Stalin, ahí lo tienen, eran mis anotaciones que no quería que vieran, pero ya la están viendo, ¿qué voy a hacer? Dio también la orden, aquí a Rusia no va a entrar ni una Biblia. Vamos a reservar todos los templos protestantes y todo el que lea su Biblia se va a ser castigado a la cárcel y a los trabajos forzados. Pero una cosa curiosa, o ignoraba o le convenía, pero en la biblioteca principal de Leningrado estaba y está y sigue estando una copia muy antigua de la Biblia. Qué curioso, ¿verdad? Estoy persiguiendo algo que a mí me molesta, pero en la biblioteca principal de mi ciudad hay un libro que yo estoy persiguiendo. Así es. Luego tengo una anotación allá a un lado que el Papa Gregorio IX en el concilio de 1229 también decretó que la Biblia debía acabarse. Y también, igual que Diocleciano, acabar con todos los lectores de la Biblia. Allá tengo un renglón que dice hipótesis documentaria. Se los voy a mencionar, pero porque es muy importante. Quiero decirles que más o menos por 1778, 70 al 80, surgió un alemán, un hombre muy inteligente, como casi la mayoría de los alemanes, y comenzó a lanzar una teoría donde él hacía una crítica minuciosa de la literatura bíblica, y según él descubrió que todos los libros que se le adjudicaban a Moisés, él no los había escrito. Menciona muchas razones presentes, y saben que era tan hábil para escribir, con un razonamiento muy, muy interesante, que todavía en la actualidad hay muchos seguidores de él. La única manera, y aquí en este libro se defiende ampliamente, es que se ha defendido la realidad o destruido los argumentos. Ese señor se apellidó Wellhausen. Este hombre, así como dijo que, ¿por qué dijo que Moisés no escribió? Porque dice, para comenzar, en la época de Moisés era una época tan primitiva que la escritura no se conocía. Y luego comenzó a tomar datos de cuestiones bíblicas del Pentateuco, que dijo que eso no pudo existir. Para tristeza de esta teoría, desde 1929 hasta la actualidad, el trabajo de la arqueología se ha ido aumentando. Y a medida que los arqueólogos van descubriendo cosas y más cosas y más cosas, ¿saben lo que ha sucedido? La arqueología lo único que ha hecho y tan importante para nosotros es que la palabra de Dios es veraz, que sus historias, que sus narraciones, que sus personajes son históricos. Fíjense ustedes, qué bueno que ese hombre escribió antes de que se escribiera la arqueología, o qué triste porque pues no hubiera escrito lo que escribió. Luego, también, eso es todo lo que quiero comentar sobre esto. Hay mucho que hablar, pero ya se me están durmiendo algunos y no quiero que se golpeen con la silla de adelante. Bien, ¿en qué otro punto tenemos allí? Es singular, ¿por qué? En sus enseñanzas. Quiero decirle, hermanos, que es el único libro que tiene profecías que se han cumplido al pie de la letra. Si ustedes leen el capítulo 9, 8 y 9 de Daniel, van a encontrar que toda la profecía como lo describe Daniel se cumple. Pero así parece que Daniel está viendo una película del futuro.
Y hay muchas profecías que no vamos a mencionar una por una, nomás quiero mencionar otra. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe, Dios le dijo, mira, vete, acércate a ese carro que va allí, porque quiero que te acerques a él? Y va Felipe, atrevido el hombre. Iba un eunuco en su carro de regreso a su ciudad, y él, ¿qué le importa? Se pone en el estribo, se sube y se sienta junto de él. Yo no sé qué hizo el eunuco cuando vio que estaba Felipe junto de él sentado. Pero Felipe inicia la conversación. Oye, estoy viendo que estás leyendo algo importante. ¿Y saben lo que leía Felipe? El eunuco, el viajero. Leía el capítulo 53 del libro de Isaías. Y le dice, oye, dime de quién habla este. Ya Felipe le dice, ahí estás describiendo y estás viendo todo un retrato de Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo, ¿verdad? 400 años antes, una persona está hablando de algo que va a suceder 400 años después. Eso se llama profecía. Yo les ruego a ustedes que si encuentran en un libro de Mormón profecías que se están cumpliendo, díganmelo, yo rompo mis hojas. En un libro de Mahoma, en un libro budista o en un libro de cualquier otra religión, no hay otro libro donde las profecías que menciona se cumplan así, con una exactitud increíble. ¿Ven por qué es singular la palabra de Dios? Es singular por sus historias. Si ustedes llegan a leer el capítulo 8 de Génesis, ahí se habla de las historias de cómo fulano engendró a fulano y sutano engendró a este y el otro al otro, y se fueron formando naciones. Y allá en el capítulo que sigue, en el primer versículo, dice, y en un principio todos hablaban el mismo idioma. Eso es historia. Yo cada vez que cuando alguien ahora que ya he leído algo, que me dice, no, tu libro es de puras leyendas y mitologías y cuentos. Digo, a ver, tranquilo. Y si estoy en mi casa, saco un libro de leyendas. Yo tengo muchas leyendas griegas. Y saben ustedes que me encanta llegar a una ciudad y leo allí busco las bibliotecas o las librerías donde digan, si encuentro un libro aquí que se llama Leyendas de Nuevo León, yo lo compro. Cuentos regionales, yo lo compro. Me gusta. Pero cuando leo una leyenda y leo un reportaje, inmediatamente lo siento, lo percibo, lo noto. Un cuento puede comenzar, había una vez, sucedió esto y pam, 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 pura imaginación. Pero la palabra no es así. El libro de Dios dice, hubo un hombre llamado José que era hijo de fulano, sutano, mengano y perengano, y además tenía tantos hermanos y tenía estas características, y nos desarrolla toda una historia de un hombre, con todos sus problemas, sus desastres, sus sacrificios, hasta que llega a la cumbre. ¿Quieren leer un libro que estimule a tener convicción y a seguir adelante hasta llegar al triunfo? Lean el libro de José. ¿Por cuántas cosas no pasó José? No. A veces cuando hay hermanos que están llorando porque les duele una pata, porque su hermano no lo quiere, porque el pastor lo corre, porque el líder de la iglesia ya no le habla, y no le dieron un puesto, por mil cosas nos quejamos. Sí, somos quejumbrosos a veces por naturaleza, como el pueblo de Israel. Les digo, lean la vida de José. Y si tú ya viviste con todos los atropellos de la vida de José, vuelve otra vez y platícame de tus problemas. No vuelve.
No, bueno. Ven ustedes pues, son historias. Lean las historias del Nuevo Testamento. Son reportajes. Cuando Jesús dice, esta es una parábola, es una parábola. Y ya sabemos que no es verídica, pero tiene una enseñanza. Pero cuando nos dice, Jesús encontró un muchacho, una persona que había nacido ciego, y lo curó, y le dijo, ahora vete al templo, y luego presenta tu ofrenda, y luego como ya era hombre grande, los sacerdotes le preguntan, oye, ¿quién te curó? Y él le platica, dice, pues era un hombre que era así. Y le vuelven a preguntar, y entonces dice, ya le está gustando mi historia, por eso me preguntan otra vez. Y lo insultan, y luego llaman a los papás, y los papás, por miedo a que los corran de la sinagoga y de la iglesia, dicen, yo no sé, pregúntele, ya está grande. Y vean el desarrollo de la historia. Se nota que es un reportaje, se nota que es una historia, se percibe que no es una leyenda ni un cuento. Léanlo con cuidado, háganlo así, y van a descubrir que son historias preciosas. Cuando habla aquí de carácter, es algo que ya le mencioné hace un momento. Menciona todos los problemas de sus personajes. Menciona el adulterio de David y de cómo quiso ocultar su adulterio. Menciona, es más, los mismos apóstoles describen sus problemas que tenían entre ellos. No dice el Evangelio que hubo una ocasión que se acerca la mamá de Juan y le dice al Señor Jesús, ¿sabes qué? Quiero que allá, cuando estés allá en el cielo, tengas un hijo a un lado y otro a otro lado. Se dan cuenta los otros y se enojan con aquellos discípulos. ¿Cómo es eso de que estás pidiendo desde ahorita ya un puesto? Y hay un pleitazo ahí tremendo, como en las sesiones de muchas iglesias. Pero allí está. Vean ustedes el libro de Corintios. No solo es poema de amor. Ahí presenta exactamente todos los problemas y pecados del pueblo de Corinto. Ahí está. Así es la palabra de Dios. Vamos a ver ahorita rápidamente. Es singular porque tiene influencia en las artes. Hermanos, yo tengo la esperanza que a ustedes les guste la lectura. Yo tuve el privilegio de tener un gusto por la lectura. Me acuerdo que cuando yo aprendí a leer, ya tenía yo como 9 años cuando aprendí a leer, porque yo no fui a la escuela en mis tiempos, ni en mi ranchito por allá, no había kinder, ni había nada de esas cosas. Pero cuando aprendí a leer, yo cogía el libro y me sentaba donde estaba mi abuela. Mi abuela hacía tortillas en un comal de barro, ponía su comal sobre unas piedras grandotas, a un lado tenía su metate que molía, hacía sus tortillas y las ponía allí. Y mi trabajo, o lo que me gustaba, era ir por basura para quemarla debajo del comal, ramas pequeñas de leña que cabían allí para calentar el comal, y luego me sentaba yo en un pedazo de madera allí y me ponía a leerle a mi abuela. Era mi auditorio. ¿Y cuál era el premio que yo tenía? Cuando yo terminaba de leer un cuento, una historia o un poema, mi abuela agarraba una tortilla de esas calientitas, le ponía sal y la hacía así, la apretaba así. ¡Qué ricura! Desde entonces supe leer. Hermanos, hasta ahorita todavía, la última vez que me enfermé muy duro de mis ojos, la semana pasada, martes, se me enrojeció mucho este ojo, y no leí, para que más o menos me sane, no tengo que leer cuando menos 2 o 3 días. Y eso de no leer para mí un día es tedioso. No sé qué hacer. Imagínese que te duele el ojo y que sabes que no tienes que leer y que tampoco puedes ver la televisión porque el brillo te lastima.
y tener que estar acostado boca arriba y tener que estar haciendo allá, o barrer, o trapear, hacer una cosa para distraerte, es horrible. Pues la semana pasada, martes y miércoles, no leí. Tuve por urgencia de leer el jueves porque tenía yo que presentar un tema de este mismo libro con un grupo de personas allá donde vivo en México. Pero hermanos, es precioso ver la literatura. Lean cualquier libro de algún autor ruso, de algún autor norteamericano, de algún autor inglés, libros especiales, y van a encontrar muchos pasajes bíblicos. Muchos. No sé cuántos de ustedes han leído El Quijote, y pobre ustedes que no lo hayan leído porque estamos en la calle. Van a encontrar muchos pasajes bíblicos. Varios. Así es la literatura. La poesía que dijo mi esposa, ¿en dónde se inspiró? En la historia de los cristianos primitivos. ¿Y de qué vivían los cristianos primitivos? De su fe en Jesucristo y de la palabra de Dios. Así es. ¿Saben ustedes que de las pinturas más importantes de la antigüedad, las más renombradas, 117 de ellas fueron inspiradas o están inspiradas en algún pasaje bíblico? Otra cosa, en la música, aquí tengo anotado unos poquitos, nada más a 3, para no aburrirlos: a Bach, Beethoven, Mozart y Händel. Compren una obra de Beethoven, compren una obra de Mozart, compran una obra de Bach. Y sobre todo, si alguno no ha escuchado el Aleluya de Händel, de veras que les tuerzo el meñique del lado del pie izquierdo. Es la música más bella. Dime algo. ¿De quién? ¿De Händel? El Aleluya de Händel. Hasta irónicamente lo usó Cantinflas en una de sus películas. Pero es una obra preciosa. Escúchenla. Se escuchen mucho. Miren, ¿saben por qué me encanta cuando una congregación, sus líderes que dirigen la música, se preocupan por estudiar notas, por leer notas, por tocar en base de lo que están leyendo alguna partitura? Porque en algún momento pueden tener delante de ellos el Aleluya de Händel, y si tienen la letra, forman un coro y darían un concierto preciosísimo. ¿Inspirado en dónde? En la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? La literatura, la música, y ahora por último en el cine. Desde un poquito antes de la mitad del siglo pasado, el cine ya comenzó a ser popular. Y desde entonces ha habido películas que elogian a Cristo, pero hay películas que también lo atacan. Pero cualquiera de las dos cosas que se hagan, ya sea que lo ataquen o lo enaltezcan, se están inspirando en la palabra de Dios. A fines del siglo pasado me invitaban para ir a ver una obra teatral, Cristo Superestrella. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? Qué bueno. Cuando después llegué a escuchar la melodía, ¿saben ustedes que es una bella melodía? Me encantó. No me gustó mucho todo lo que es el drama, pero la melodía es preciosa. ¿De dónde se inspiró ese hombre? Aun cuando estaba en forma irónica a veces hablando en contra de Cristo. ¿Pero de dónde se inspiró? En la palabra de Dios.
Bueno, vamos a dejar el cine. Tiene una influencia en la civilización. Quiero decirles que en estos tiempos, cuando hay un tiempo triste que estamos viviendo, los gobiernos, las escuelas, están buscando maestros que enseñen valores a los alumnos. Y cada vez que reviso un libro que habla de valores y reviso un concepto de los valores, ¿de dónde salieron esos valores? La palabra de Dios. Lo que pasa es que el hombre, por su pecado, se ha alejado de las enseñanzas de Dios y ha caído en el mundo corrompido en que estamos ahora. Y ahora a gritos están pidiendo enseñanza de valores. Pero no quieren decir que es la palabra de Dios. Tú no tienes que decir que lo sacaste de la Biblia, porque esta enseñanza tiene que ser para alumnos que no son religiosos. Entonces, si somos honestos, si el maestro es honesto, tiene que decir de dónde surgió esas ideas. Pero aún allí está en la deshonestidad. Y si el maestro que está hablando de valores no dice de dónde surgieron, ¿qué valor tiene para hablar de valores? No tiene. Y estamos en la ruina en ese sentido. La lucha por la libertad. La palabra de Dios ha inspirado a las gentes para que protejan a sus semejantes, para que se acabe la esclavitud. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el pastor que murió en el siglo pasado por luchar en favor de los negros? ¿Se acuerdan cómo se llama? Martin Luther King. Qué bueno, ese es. Y lo mataron por eso. Pero él se inspiró en la palabra de Dios. Y por último, quiero decirles que el calendario vigente. ¿A qué fecha estamos hoy? ¿De qué? De 1912. De 2012. Yo me fui 100 años para atrás, ¿verdad? Pues bien, esa fecha de hoy es en China, es en México, es en Chile y es en Alaska. Hay una variedad por cuestión de los usos horarios que tenemos que respetar. Pero cuando se firman documentos, en cualquier lugar del mundo que se firmen, se pone la fecha de hoy, si se escribió hoy. ¿Quién rige el calendario? ¿Y por qué decimos que vivimos en el 2012? Porque estamos tomando como base el nacimiento de Cristo. Estamos tomando como base las enseñanzas de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Hasta en eso. Ahora me van a decir que la Biblia no es singular. Y por último, hermanos, lo que me ha motivado mucho es lo último. Es el único que cambia vidas. Dicen que en una ocasión un ateo llegó estaba en la ciudad y cerca había una iglesia evangélica. Y fue y se paró frente al templo y le dijo: reto a todos ustedes, mojigatos y crédulos tontos, y los insultó, a que discutamos acerca de la Biblia. Y yo les voy a demostrar qué es esto, que ahí comenzó a hablar. Bueno, muchos se escondieron, pero por ahí salió un hombre con mucha fe, que había vivido la experiencia de la transformación de la palabra de Dios. Dijo yo, y lo ve. Tú eres un ignorante, ¿qué vas a hacer? No, sí. Bueno, mañana vamos a discutir. Correcto, pusieron la hora y todo. Y aquel hermano le dice: mira, solamente te voy a pedir una cosa, una condición nada más. Yo sé que tú tienes muchos libros en que vas a basar tus ideas. Los traes.
Y yo voy a traer un libro en el que yo baso mis creencias. Y tú, de todos los libros en que te vas a basar, los traes y me vas a decir cuántas personas han cambiado sus vidas de la maldad a la bondad con tus enseñanzas. Y yo te traigo, por cada uno que tú me traigas, yo me traigo 10. Y yo te traigo a algunas personas que con las enseñanzas de este libro han cambiado sus vidas. Ya no hubo discusión. Hermanos, tenemos que saber que la palabra de Dios sí cambia vida. Miren, ahí tengo el nombre de un hermano Serrano. Dice ahí hermano Serrano. No vean mis apuntes porque me va a dar pena de que se me adelante. ¿Saben qué es hermano Serrano? Yo viví en Tlalnepantla por unos 7, 8, 10 años. Y un vecino mío se llama José Serrano, vive todavía. Al principio él se paseaba por la terraza de arriba de su casa y yo a veces, y me veía. Y yo era un poco serio porque no lo veía, no lo sabía quién era. Pero un día comenzamos a platicar y descubrimos que éramos cristianos los dos. Desde entonces nos llamamos hermanos. ¿Y saben lo que descubrí? Este hombre, él no recuerda cuándo compró una Biblia guadalupana. Y la tenía en su casa. Era muy católico. Cada domingo se montaba en su bicicleta y le compró bicicleta a sus hijos mayores de 10 años para arriba. Y cada domingo se iba a la basílica como una promesa, cada domingo. Era un católico tremendamente fervoroso. A la iglesia iba a la primera misa todos los domingos y de ahí se iba a la Virgen de Guadalupe. Pero un día se le ocurrió abrir su Biblia y comenzó a leer. Y Dios lo comenzó a impactar. Le comenzó a despertar curiosidad. De tal manera que fue haciendo una lista de preguntas. Y dijo, bueno, el padre de mi iglesia me va a contestar. Y sanamente, sin el afán de discutir porque estaba leyendo su Biblia. Llega con el cura y le dice, padrecito, mira, estoy leyendo la Biblia guadalupana y quiero que me conteste esto. ¿Sabe lo que hizo el cura? Lo corrió por hereje. No vuelvas. Y bueno, el pobre hermano regresó y dijo, no vuelva. Su esposa y su hija siguió yendo a la iglesia católica, pero él no volvió. De allí en adelante siguió leyendo su Biblia, hasta que una vez iba saliendo mi cuñada de la casa y la vio y le dice, oiga, sé que usted va a una iglesia, ¿me puede explicar algunas cosas? Y mi cuñada le dice, no sé, pero yo le voy a mandar una persona que sí sabe. Y fue con su pastor de una iglesia bautista en Tlalnepantla y le dijo, hermano, yo tengo un vecino, le platicó. Viene el pastor, lo comienza a enseñar, responde a sus cuestionamientos con amor y con cariño. Ahora es papá de 2 pastores. Ahora él es diácono de la iglesia, muy activo, encargado de la conservación del templo. Él es plomero, electricista y tiene una variedad de habilidades manuales que solo Dios le da al hombre. Conserva el templo sin problemas de luz, ni de sonido, ni de esto, ni de aquello, ni de agua, ni de gas, ni de nada. Eso hace la palabra de Dios. Cambia vidas. Abajo tienen un nombre de Víctor. Este Víctor era un traficante de drogas. Era más o menos de la edad entre 22 y 23 años. Bien presentado, fornido, un hombre guapo, bien presentado, un joven imponente, pero muy tranquilo. Había una semana de predicación en la iglesia, allá en la iglesia bautista en Hermosillo, y por alguna razón paró su carro enfrente y se metió.
Lo cautivó la palabra. Al otro día volvió. Y a media semana cuando vuelve y el pastor hace el llamamiento, siente las ganas de pasar al frente. Dice, no, tengo mis ganancias. Vivía en ese tiempo en el hotel mejor de aquella época, que se llama San Alberto, que todavía ahora ya es un hotel viejo, pero en aquel tiempo era el mejor hotel. ¿Voy o no voy? ¿Paso o no paso? Y en lugar de pasar al frente se salió a la calle y le dio la vuelta a la manzana. Le da otra vuelta. Después que le dio 3 vueltas a la manzana, dice, a ver si ahora ya dejó el pastor de invitar a la gente. Se le falló porque todavía seguía invitando. Y cuando entra y dice que los que quieran aceptar a Cristo como su Salvador, ya no se fue así. Desde entonces ese hombre, dice, se dedicó a predicarle a los drogadictos. Se vino a Torreón al seminario, pero antes quiero decirles que para demostrarnos que lo que era un hombre que manejaba la baraja increíblemente. Yo esas cosas las había visto en películas nada más. Pero un día dice, mira hermano, dice, esto soy yo. Soy un jugador. Como tengo dinero en las ganancias que tengo, no me importa gastarlas. Gasto, pierdo aquí, pierdo allá, pero más allá me repongo. Y miren hermanos, comenzó a hacer las barajas como no se imaginan. Aquí estoy viendo algo real. Dios cambia esas vidas, hermanos. ¿Cómo voy a dudar de lo que Dios hace si lo he visto en mi experiencia y cerca de mí? Y algo tremendo que yo vi es de un italiano. Un jovencito como de unos 20, 22 años, un italiano esbelto, delgado, blanco, llegó a Hermosillo. Lo mandó a traer la arquidiócesis de allá de Hermosillo para formar un club y dar clases de italiano a la gente más o menos o de mejor posición económica. Esos señores eran dueños, pues no de un restaurante, medio restaurante, menos, más o menos. Pero en el restaurante, a todas las personas que iban a tomar el curso, ahí se les daba café, se les daba lonche, porque era gente que pagaba bien. Pero lo que no se previnieron es que al chef que mandaron, que rentaron para trabajar allí, era un bautista de hueso colorado. Y fiel a la palabra de Dios y listo para hablar de la palabra. Cuando ya todo el mundo se iba, comenzó a hablarle al italiano de la palabra de Dios. Le comenzó a leer la palabra de Dios. Para no hacerle más largo el cuento, aquel hombre se convirtió. Pero lo terrible fue que cuando se convirtió y toda la cúpula religiosa católica de allí, que era la gente más encumbrada económicamente, inmediatamente comenzaron a buscarlo para deportarlo del país. Tuvimos que esconderlo. Después de ahí de Hermosillo se vino a Torreón también al seminario. Y parece, más o menos tuve noticias, que como no podía estar en México, lo tuvieron que mandar a Estados Unidos, a escondidas. Yo creo que fue allí hubo un pollero muy consagrado que lo pasó a los gigantes. Hermanos, pero eso hace la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que veo y escucho y vuelvo a narrar esas historias, digo, Señor, esa es tu palabra. Quiero decirles esta noche, yo les hablé de la singularidad de la Biblia. La palabra singularidad quiere decir que la Biblia es única. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Seguro, seguro? Hermanos, como quisiera. A veces cuando me pongo a hablar así en un lugar y veo el resultado de estas cosas, quisiera pasar el más tiempo con ustedes y seguir leyendo, aunque se me enferme el ojo, otro capítulo, preparar mis notas y venir otra vez y decirle a mi sobrino, quítate que ahí voy yo.
soñando. ¿Y saben qué? El que se durmió inconscientemente aprendió más que los que estuvieron con nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos, y Dios me los cuide. Yo sé que le van a pedir a Dios que de alguna manera... lo último, esto no es un comercial. A ver, hermano, dígame. Eso le voy a decir. Precisamente eso. Miren, hermanos, yo llegué a México, a la Ciudad de México, hace unas 2 o 3 semanas. Y como ya le digo, en noviembre del año pasado cumplí un año estudiando este libro con un grupo de personas. Y en Ensenada tengo como 6 alumnos. Unos son de maestría y algunos de doctorado en ciencias. Y algunos maestros y con otras profesiones. Y luego he hablado, así como ahora en otros lugares, y se han formado pequeños grupos. Y le dije a la hermana, se llama Laura, la encargada de la librería bautista en la Ciudad de México. Le dije, hermana, yo he vendido tantos libros. Háblele a fulano de tal, a sultano, y le di los nombres. Entonces pregúnteles qué he hecho yo en Hermosillo. Mis hermanos, le creo. Este libro ahorita cuesta 545 o 550 pesos. A mí me lo dejó en 435, 36 pesos. Y luego me atrevo a preguntarle, más o menos 100 pesos, 102, 103 pesos me hizo de descuento. Y le digo, hermana, si en mi andar, en mis pláticas por ahí, alguien me quiere comprar el libro, ¿me conserva el precio? Sí, hermano, yo se lo conservo. ¿Y usted se lo puede mandar donde esté? Sí, se lo mando, me dijo. Esa fue su promesa conmigo. Es de la editora Mundo Hispano, de la editora que está en El Paso, Texas. A un sobrino mío, ¿cómo se llama? Oscar, Oscar, tu hermano. A él le dejé la tarjeta de Mundo Hispano porque yo traía en mi cartera una tarjetita. Le dije, toma esta tarjeta, habla a Mundo Hispano, dile quién te habló de estas cosas, pide el libro y exige tu descuento. Yo mañana que regrese a México, tal vez el martes voy otra vez y le digo, hermana, hablé en tal lugar si lo piden, conserve mi descuento. Yo no hago negocios. Quiero decirles que soy un poco agresivo, pero no me gusta tener dinero de lo que Dios me ha dado. Puedo decir como el apóstol Pedro, no tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata. Sencillamente lo que Dios me ha dado, se los doy a ustedes. Con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Dios me los bendiga y me los cuide. Tal vez contesté su pregunta. Si hay alguna que alguien quiere, comuníquese con mi sobrino allá a Saltillo, obtiene la dirección y el teléfono, hablen y díganle, el hermano Taurino Mateos vino aquí tal fecha, a tal hora y me habló de ese libro. Y usted le prometió a él que si alguien compra a través de él, no, porque ustedes se pueden hablar por teléfono y tienen la forma de a mí no me entreguen un solo centavo, lo hacen a través de interbancario, hacen aquí, pero hablen que yo les dije eso, ¿sí? Y con la ayuda de Dios van a tener el beneficio que Dios ha